¿Alguna vez has oído hablar de historias de amor que comienzan con un impacto? No de esas perfectas, cuidadosamente planeadas como escenas sacadas de una película, sino de aquellas que inician en silencio, entre dos personas rotas y asustadas que aún así eligen intentarlo. Esta historia, que parecía solo un impulso de una noche, se convirtió en un punto de inflexión. Él era un multimillonario frío, acostumbrado a tener el control. Ella, una mujer fuerte que decidió proteger su esencia en un mundo donde todo es desechable. Pero, ¿qué sucede cuando ocurre lo inesperado? ¿Y si la mujer que él creía conocer era virgen? ¿Y si el arrepentimiento lo llevó a caer de rodillas, no por culpa, sino por amor? Prepárate para sumergirte en una historia donde el amor no grita, permanece, donde el contacto más fuerte no viene de las palabras, sino de elecciones silenciosas. Un viaje emocional real para aquellos que aún creen que el amor puede nacer en los lugares más improbables y crecer lenta pero firmemente. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Dale like al video. Eso realmente ayuda al canal a seguir trayéndote historias tan poderosas como esta. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada historia aquí está hecha para tocar tu alma. Comparte este video con alguien especial que necesite sentir que aún vale la pena creer en el amor. El mármol blanco del salón reflejaba las lámparas de araña antiguas como si cada cristal guardara un secreto. El vestido de novia de Amelia Carter parecía haber sido cosido con silencio. Impecable, brillante, pero pesado. No por la tela, sino por lo que simbolizaba. Esto no era una boda. Era un contrato sellado con un anillo dorado. Y aún así, sonreía para las cámaras como alguien firmando un alto el fuego. Al otro lado del altar, William Bennett mantenía su postura habitual. Frío, perfecto, calculado. El CEO más temido de la industria inmobiliaria global no estaba allí por amor. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Las familias Carter y Bennett habían sellado su destino años atrás, entre cenas elegantes, tratos de tierras y sonrisas forzadas para las columnas sociales. La ceremonia no era más que una muestra de alianza entre dos imperios. Lo que vino después, un ático compartido, una agenda pública coordinada y un acuerdo. Sin intimidad, sin interferencias en la vida del otro, solo lo suficiente para mantener las apariencias. En los primeros meses, Amelia se mantuvo ocupada. Trabajó horas extra, ganó una demanda contra una corporación multinacional, recibió premios de reconocimiento legal, hizo brillar su nombre aún más. Más que nada, quería demostrarse a sí misma que no lo necesitaba para ser alguien. William, mientras tanto, encerrado en su torre de cristal, estaba rodeado de hojas de cálculo, reuniones y metas. Su mundo era numérico, controlado, intocable. Para él, Amelia era una variable fija, predecible, y solo por eso, cómoda. Pero había algo que ninguno de los dos decía en voz alta. La presencia del otro despertaba algo. No hostilidad, sino algo más callado. Una tensión silenciosa. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Ausencias que pesaban más de lo que deberían. En las cenas familiares, reían al unísono, como les habían enseñado. Cuando se cruzaban en el pasillo, intercambiaban saludos educados. Pero algunas noches, el sonido de los tacones de Amelia sobre el mármol desconcertaba por completo a William. Y algunas tardes, ella se descubría imaginando qué pensaría él si la viera con el cabello recogido, sin maquillaje, solo ella. Nunca durmieron juntos, ni siquiera en el sentido más literal. Habitaciones separadas, rutinas separadas, vidas separadas, una sociedad civil, una fachada perfecta, una existencia hueca tan pulida como el suelo bajo sus pies. Un día, Amelia llegó a casa tras una agotadora audiencia judicial. Se quitó los zapatos y se sirvió una copa de vino en la cocina.
William acababa de regresar de un viaje de negocios y la observó desde la distancia. Ella estaba de espaldas, con los hombros relajados, pero su postura mostraba un cansancio profundo. Él no dijo nada. Solo pasó junto a ella y subió las escaleras. Amelia se quedó allí, mirando su reflejo en la ventana, casi como si esperara una reacción que nunca llegó. Lo que tenían era seguro, predecible y, en cierto modo, cómodo. Pero también era profundamente solitario. Sus padres elogiaban la madurez de la pareja. Los medios lo llamaban una unión ejemplar entre dos potencias. Pero nadie veía lo que realmente ocurría a puerta cerrada: la ausencia de contacto, el silencio en el desayuno, la distancia a la hora de dormir. Y aún así, algo los mantenía unidos, una especie de respeto silencioso. William nunca cruzó los límites de Amelia. Amelia nunca expuso a William. Coexistían en paz, pero también en pausa. Una noche, mientras hojeaba un libro que no podía terminar, Amelia escuchó pasos fuera de la biblioteca. William. Entró sin tocar, algo raro en él. Llevaba una caja de documentos para revisar, pero se detuvo al verla allí, con gafas, envuelta en una manta. Ella lo miró un segundo más de lo necesario. Él carraspeó, como si intentara justificar su presencia, pero no dijo nada. Se sentó en una silla al otro lado del cuarto y comenzó a leer. Y allí se quedaron, dos extraños íntimos, respirando en el mismo espacio, compartiendo el mismo silencio. Esa noche, Amelia tuvo un sueño extraño. Ella y William yacían sobre el césped de un campo abierto, riendo por algo que no podía recordar al despertar, pero sí recordaba la sensación. Por primera vez, se sintió liviana. Al día siguiente, sin embargo, todo continuó como siempre, hasta que llegó la invitación a la gala benéfica. Era un evento tradicional de la familia Bennet. Como siempre, se esperaba que asistieran juntos: fotos, discursos, bailes, y luego cada uno volvería a su mundo. O al menos, ese era el plan. Pero esa noche tenía otros planes. El cielo se desgarró con nubes espesas y la tormenta llegó sin previo aviso, como si dijera: no todo puede planearse. Después de la gala benéfica, Amelia se preparaba para conducir de regreso sola cuando le informaron que la carretera principal había sido cerrada. Árboles caídos, riesgo de deslizamientos. William, igual de frustrado, recibió la misma noticia. Un guardia de seguridad sugirió que pasaran la noche en la casa de campo de los Bennet, cercana al lugar. El conductor dudó, pero ambos sabían que insistir era inútil. La tormenta era más terca que cualquiera de los dos. Y así, por primera vez en meses, viajaron en el mismo coche, uno al lado del otro, en el asiento trasero, en silencio. Solo el sonido de la lluvia intensa llenaba el espacio entre ellos. La casa de campo era grande pero modesta, nada como el apartamento de concreto y vidrio que compartían en la ciudad. Los suelos de madera crujían bajo sus pies, las cortinas se mecían con el viento y un suave aroma a eucalipto flotaba desde la vieja estufa de leña, como si el lugar guardara recuerdos que nunca habían vivido. No había personal ni formalidades, solo ellos dos, y el silencio, otra vez. Pero este silencio se sentía distinto, no incómodo, denso, vivo. Poco después de la medianoche, el generador falló. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo la casa en oscuridad. Amelia contuvo la respiración instintivamente. William, al otro lado del cuarto, encendió una vela. La luz sobre su rostro lo hacía parecer más suave, casi humano. Ella asintió en señal de agradecimiento y se sentó en el sofá, cubriéndose las piernas con una manta. Él fue a la bodega y volvió con 2 copas. Le entregó una. Sus dedos se rozaron un segundo, solo un segundo, pero eso bastó para encender algo que ambos fingían no sentir. «Estamos atrapados aquí», dijo él, con un toque de humor seco. «¿Atrapados o forzados a enfrentar lo que evitamos todos los días?», respondió Amelia, mirándolo directo.
Las palabras flotaron en el aire como humo. William se sentó al otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. El vino aflojó sus hombros, pero fue el silencio el que habló más fuerte. Sus miradas se cruzaban más seguido, duraban más, sin prisa. «No te imaginaba como alguien a quien le gustaran las tormentas», dijo ella, tras un trueno que sacudió la ventana. «No me gustan, pero tal vez estoy empezando a pensar que revelan más de lo que esconden». Fue lo primero que dijo que no sonaba ensayado. Amelia lo miró sorprendida, y algo en su pecho cedió. Una pared, una cerradura, un miedo. Él la miró también, esta vez por más tiempo, como si pidiera algo sin palabras. Amelia lo notó, y en lugar de alejarse, se quedó. William se acercó despacio, casi tímidamente. Extendió la mano, pero no tocó. Esperó. Y por primera vez desde la boda, ella eligió no resistirse. El beso no fue ardiente. Fue lento, intenso, como si cada movimiento pidiera permiso. Sus manos descansaron suavemente en su cintura. Sus ojos se cerraron con cuidado. Parecía que ambos sabían que estaban cruzando una línea y que, una vez hecho, nada volvería a ser igual. La manta cayó al suelo. Las velas titilaron, y los dos cuerpos, que hasta entonces solo habían coexistido, comenzaron a buscarse como si intentaran recordar algo largamente olvidado. Amelia sintió la piel de él estremecerse bajo su toque. William perdió el control que siempre lo caracterizaba, y por una vez se dejó guiar. Ella condujo. Él siguió. El tiempo se desvaneció. Ella se durmió allí mismo, envuelta en sus brazos, como si ese fuera el lugar más seguro del mundo. Por primera vez, no había distancia entre ellos, solo calor, respiración, presencia. Horas más tarde, aún en plena noche, ella despertó. Sin decir una palabra, apoyó la frente en su pecho, escuchando su latido. Él respondió con un suave beso en su cabello. Sus cuerpos se unieron de nuevo, despacio, en silencio. Esta vez fue distinta, más suave, casi reverente, como si ambos intentaran estirar ese momento hasta el amanecer. Como si el silencio entre ellos hubiera encontrado una nueva forma, no como vacío, sino como un espacio donde el amor, tal vez, apenas comenzaba. Cuando Amelia despertó por la mañana, una luz azul llenaba la habitación. El otro lado de la cama estaba frío, vacío. William se había ido. Ella se incorporó lentamente, se cubrió el pecho con la sábana. Había huellas de él en la almohada, pero ninguna explicación, ninguna nota, ni una palabra. Su ausencia dolió más de lo que quería admitir. Se vistió con calma, se peinó con los dedos y bajó las escaleras con una extraña sensación en el pecho. Un tipo diferente de silencio ahora, no el de antes, sino ese que dice, ¿y ahora qué? William estaba en el porche, ya hablando por teléfono, mencionando inversores y accionistas como si nada hubiera pasado. Cuando la vio aparecer, simplemente asintió y siguió con su llamada. Ella no dijo nada. Y esa mañana, el silencio entre ellos volvió a ser como siempre. Pero algo ya había cambiado. Los días que siguieron fueron extrañamente normales. Y eso fue exactamente lo que más dolía. Amelia regresó al apartamento como quien vuelve de un viaje que no quería terminar. En el ascensor panorámico, al ver su reflejo en el espejo, notó algo en sus ojos. Una luz tenue, una pregunta sin respuesta. William entró justo después, con el teléfono pegado al oído, hablando de fusiones y adquisiciones, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido, como si no se hubieran tocado como dos personas buscando refugio en medio de una tormenta. «Buenas noches», dijo ella al salir del ascensor. Él asintió, distraído. «Buenas noches, eso fue todo. Nada de ¿podemos hablar luego?». Ninguna mirada que se quedara un segundo más. Solo la misma rutina llenando cada grieta con cruel precisión. Esa noche, Amelia no durmió en la habitación de invitados, y tampoco en la suya.
Se sentó en el sofá de la sala durante horas, abrazando sus rodillas, tratando de entender por qué dolía tanto. Después de todo, el acuerdo siempre había sido claro, sin promesas, sin ataduras, pero existían los recuerdos, y eso era lo que más dolía. Haber vivido algo que, para él, parecía no ser más que un desliz, un lapsus, una breve ruptura del protocolo fácil de olvidar con el desayuno. A la mañana siguiente, él se sentó en la mesa con su portátil abierto, leyendo informes. Amelia se preparó un té, se sentó frente a él y lo observó. William no levantó la vista, no mencionó la noche en la casa de campo, ni siquiera preguntó si ella había dormido bien. La indiferencia dolía más que un rechazo directo, porque llevaba consigo una negación silenciosa, un borrado callado de todo lo que habían sentido, o de lo que ella creyó que habían compartido. Quiso gritar, preguntar, ¿esa noche significó algo para ti? Pero su orgullo fue más fuerte. Simplemente cruzó las piernas, sorbió su té y con una sonrisa educada preguntó, ¿alguna cena familiar esta semana? Creo que hay una el viernes. Revisa con mi asistente, respondió él con los ojos aún en la pantalla. Las palabras cortaron como una cuchilla, frías, afiladas y pronunciadas con la facilidad de quien firma otro contrato. Esa tarde, Amelia volvió al trabajo como si llevara puesta una armadura invisible. Ganó un caso complejo, recibió elogios de sus colegas y terminó el día con una copa de champán en la mano, sola en su oficina mirando por la ventana. Pero no podía sentirse orgullosa, solo vacía. En casa, los días siguieron la misma coreografía distante. William salía temprano, regresaba tarde y dormía en silencio. Amelia empezó a evitar los espacios comunes. Si él estaba en la cocina, ella iba al dormitorio. Si él estaba en la sala, ella prefería la biblioteca. Entonces, un martes cualquiera, llegó el sobre. Sobre la mesa del comedor reposaba una carpeta discreta, sin logotipo, con su nombre escrito a mano al frente. Amelia la abrió lentamente. Dentro, páginas impresas, frases directas, cláusulas breves, líneas en blanco para firmar. Era una solicitud formal de divorcio. Por un momento, el mundo se inclinó. El suelo, ya inestable, se volvió líquido. Leyó cada párrafo como quien lee una sentencia de un juicio que ni siquiera había sido anunciado. No había nota, ni explicación. Solo los papeles. Caminó hacia el cuarto de William con la carpeta en la mano. Él tenía la espalda vuelta, quitándose la chaqueta del traje. Cuando la vio en la puerta, dudó. ¿Esto va en serio?, preguntó ella, levantando el sobre. Él la miró con una expresión cautelosa. Pensé que sería más fácil, después de la confusión de la otra noche. ¿Confusión? Nos dejamos llevar, eso es todo. No hay razón para complicar las cosas. Sus palabras eran tan frías que apenas parecían venir de él. O quizás sí, y solo mostraban un lado suyo que ella había preferido no ver. Amelia respiró hondo. Sus ojos ardían, pero se mantuvo firme. ¿De verdad crees que eso fue todo? William dudó. Se pasó una mano por el cabello. Evitó su mirada. Pensé que eso era lo que tú también querías. No lo era. Y se fue del cuarto con los papeles aún en la mano. Esa noche no lloró. No gritó. Solo se quedó despierta, mirando el techo. La única pregunta que resonaba en su mente era: ¿cómo puede algo tan real ser borrado tan fácilmente? Los días siguientes estuvieron llenos de silencio absoluto. Ella no lo mencionó. Él tampoco. Simplemente siguieron como fantasmas compartiendo el mismo espacio. Una noche, al llegar a casa y no encontrarlo, aprovechó la oportunidad para empacar algunas cosas y quedarse un tiempo en casa de su madre. Necesitaba aire, espacio, distancia. Pero incluso en otra casa, el silencio de él la seguía, sin mensajes, sin preguntas, solo una desaparición educada, como si hubiese tachado su nombre de una lista. La semana siguiente,
regresó a la oficina, a la vida que conocía, y decidió seguir adelante, aunque no supiera cómo, aunque ese vacío se negara a irse. Era una mañana típica en Carter & Associates. Los pasillos vibraban con pasos apresurados, carpetas que cambiaban de manos y llamadas telefónicas que resonaban por las oficinas de vidrio. Amelia estaba tras su escritorio, rodeada de casos complejos y tazas de café a medio terminar. El trabajo se había convertido en su mejor escudo contra los sentimientos que no quería enfrentar. Había dejado los papeles del divorcio escondidos en el fondo de un cajón, fuera de la vista, donde no tuviera que mirar la línea de firma en blanco. Pero el verdadero peso no estaba en el papel, estaba en su pecho. Un recordatorio constante de que algo había empezado a romperse. Cuando la recepcionista llamó a la puerta, Amelia apenas levantó la vista. «¿Quién es?», preguntó, aún escribiendo. «La cita de las 10». No dio su nombre por teléfono. Solo dijo que era personal, urgente. Ella frunció el ceño, suspiró y se levantó. Cuando abrió la puerta, su corazón vaciló. William Bennett estaba ahí. Traje oscuro, expresión compuesta. Como si no hubiera historia entre ellos, como si fuera solo otro cliente buscando asesoría legal. Por un segundo, los ojos de Amelia titubearon. El aire se sintió demasiado espeso, pero se recompuso con la gracia de quien ha aprendido a construir una armadura emocional. «Señor Bennett», dijo, haciéndose a un lado. «Pase». Él entró en silencio, mirando alrededor con una especie de familiaridad disimulada. Era extraño verlo ahí, en un espacio completamente suyo, un lugar que él nunca había pisado antes. Ella le indicó que se sentara. Él lo hizo. Se sentaron frente a frente, separados por un escritorio y por todo lo que nunca se dijeron. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó ella, con tono frío, profesional. William dudó, tragó saliva y por un momento la máscara casi se le cayó, pero se recompuso. «Necesito asistencia con una negociación de propiedad. Prefiero hablar contigo directamente». Ella alzó una ceja, sin molestarse en esconder el sarcasmo. «Por supuesto, somos excelentes negociando». Él recibió la indirecta en silencio. No había ironía en su mirada, solo un agotamiento profundo, una añoranza callada que no se atrevía a nombrar. Amelia tomó un bloc de notas y empezó a escribir, fingiendo que era solo otro caso. Pero cada palabra que él decía tenía un significado oculto. Cada pausa, cada suspiro, eran conversaciones enteras tragadas en seco. «La propiedad está en Aspen. Estoy considerando venderla», dijo él, mirándola directamente. «Es una casa de campo. Tal vez la recuerdes». El pecho de ella se tensó. Recordaba cada rincón, cada vela parpadeante, cada caricia en silencio. Toda esa noche regresó como una ola de calor en la fría formalidad del momento. «No hay nada que valga la pena recordar», respondió ella con frialdad, sin levantar la vista. William se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla. «Sé que cometí un error». Ella lo detuvo levantando una mano, aún centrada en el papel. «Eso no es legalmente relevante». Él guardó silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo atravesar su armadura. Por primera vez, se veía pequeño frente a ella. La consulta continuó unos minutos más. Amelia hizo preguntas. Él respondió. Todo negocios, todo limpio, todo asfixiante. Pero algunas cosas no encajan en los protocolos legales, como la forma en que sus miradas se desviaban demasiado rápido, como el momento en que sus dedos rozaron el borde del escritorio, como si buscaran un puente invisible hacia los de ella. Cuando terminó, ella cerró el bloc de notas, se levantó y extendió la mano. «Buena suerte con la venta, señor Bennett». Él también se levantó, pero no la tocó. «Amelia», ella lo miró, firme. «Por favor, este es mi lugar de trabajo». William respiró hondo. Sus ojos suplicaban algo. No sabía bien qué. ¿Una explicación? ¿Una segunda oportunidad?
pero ella simplemente abrió la puerta en silencio. Él se fue sin decir una palabra más, y ella cerró la puerta con una mano temblorosa. Sola en la oficina, Amelia se apoyó contra la madera y lentamente se deslizó hasta el suelo. No lloró, pero el vacío llegó, un vacío conocido, solo que ahora era más fuerte, lleno del peso de lo que pudo haber sido y nunca fue. Afuera, William se detuvo, apoyó la frente contra la fría pared del pasillo y luego se alejó, sus pasos pesados, cargados de su propio arrepentimiento. Los días comenzaron a sentirse desconectados, como si Amelia viviera en tercera persona. Se despertaba, se duchaba, iba a la oficina, manejaba casos complejos, sonreía a sus colegas, pero por dentro todo parecía suspendido, como si algo no encajara. Hacia la tarde, cuando las luces de la oficina se apagaban una por una, ella seguía ahí, sentada frente a su escritorio, mirando hojas de cálculo que antes dominaba con facilidad. Pero su mente se desviaba, y más aún, su cuerpo se sentía distinto. El cansancio era más pesado, casi físico. Las náuseas matutinas se hicieron frecuentes, primero ocasionales, luego inevitables. El olor del café, que antes era consuelo, ahora le revolvía el estómago. El hambre llegaba en oleadas extrañas, a veces abrumadora, a veces inexistente, y había una sensación constante de que algo en su interior había cambiado, algo vivo. Un sábado, sola en casa, decidió organizar los estantes del baño y encontró una prueba de embarazo escondida entre los suministros de primeros auxilios. Era como si la caja la mirara de vuelta. Se quedó allí varios segundos, congelada, sosteniendo el paquete sin abrir, con el corazón latiendo con fuerza. Imposible, pensó, pero el recuerdo de aquella noche en la casa de campo no la abandonaba. Ni el silencio de William después, ni la ausencia de protección en la noche en que sus cuerpos hablaron más que sus palabras. Dejó la prueba sobre el lavabo y salió del baño. Preparó té. Caminó por la sala. Abrió y cerró la ventana 4 veces. La prueba parecía llamarla de regreso. Pero resistió 2 días más. Solo cuando el retraso fue evidente y los signos, innegables, reunió el valor. Entró al baño, cerró la puerta, se sentó y siguió las instrucciones con manos temblorosas. 3 minutos. Una eternidad. Contuvo la respiración todo el tiempo, mirando el suelo, la pared, sus uñas, hasta que no pudo evitarlo más. 2 líneas, claras, inconfundibles, reales. Amelia se recostó contra la fría pared de azulejos. Su respiración era superficial. Su mente daba vueltas, la noticia la golpeó como un susurro, y un grito, al mismo tiempo. Estaba embarazada. El silencio en la casa se hizo más fuerte. No lloró, no sonrió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo su corazón latía más rápido de lo normal. O tal vez, ahora eran 2 corazones. Los recuerdos de esa noche regresaron como una película muda tras sus ojos. Su toque, la mirada antes del beso, la forma en que él la abrazó después, y luego, nada. No pensó en decírselo de inmediato. Sabía que William manejaría la noticia como manejaba todo, con cálculos, planificación y una propuesta de solución. Pero lo que ella llevaba dentro no era una cláusula de contrato. Era un ser humano. Era vida. Pasó la semana siguiente evitando sus propios pensamientos. Se mantenía ocupada con todo. Horarios, reuniones, tareas, listas. Pero su cuerpo no la dejaba olvidar. Las náuseas, el agotamiento, el perfume que solía amar y ahora la enfermaba. El lunes siguiente agendó una ecografía. Sola. Necesitaba estar segura antes de cualquier conversación. Quería ver, oír, sentir. La doctora sonrió con calidez mientras encendía la máquina. Amelia, acostada, con la vista en el techo, esperaba cualquier cosa. Menos el sonido que de pronto llenó la sala. Un latido rápido, fuerte, vivo. El corazón del bebé. Ese fue el momento.
Una sola lágrima cayó, no de miedo, ni de tristeza, sino de una certeza abrumadora. Ya no estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió bien. Al final de la consulta, la doctora le entregó una pequeña imagen impresa, una forma borrosa para cualquiera, pero para Amelia era todo. Salió de la clínica con la imagen guardada en su agenda. Caminó por la ciudad sin dirección, como si el mundo necesitara detenerse un momento. Y cuando se sentó en una banca junto a un vendedor de palomitas, tomó una decisión. No huiría de esto, lo enfrentaría todo, como siempre lo había hecho. Esa noche escribió una sola frase en su diario. No pedí esto, no lo planeé, pero lo acepto. Días después, llamó a William. Concertó una hora. Le pidió que volviera a su oficina. Le dijo que era urgente. Él llegó a la hora acordada, puntual como siempre, vestido con traje oscuro, con una expresión confundida en el rostro. Pero sus ojos revelaban otra cosa, un miedo oculto. Amelia lo recibió de pie, junto a la ventana. «Gracias por venir», dijo, directa. Él asintió. «¿Pasa algo?» Ella caminó hasta su escritorio, sacó algo de su bolso y le entregó la ecografía sin decir una palabra. William la miró y en segundos entendió. Su cuerpo se tensó. Sus labios se entreabrieron como para decir algo, pero no salió nada. «Estoy embarazada», dijo ella, con voz firme. «Y antes de que digas algo, que quede claro. No estoy pidiendo tu opinión ni tu presencia. Solo creí que debías saberlo». William permaneció en silencio, sosteniendo la imagen como si estuviera hecha de vidrio. «Voy a seguir adelante con esto, contigo o sin ti. Y antes de que intentes convencerme de lo contrario, entiende esto. No es negociable». Esperó, pero él no se movió. Solo después de varios segundos, William levantó la mirada. Y por primera vez desde aquella noche, había algo diferente en sus ojos. Ella no lo reconoció. No era control ni frialdad. Era un miedo desesperado de volver a perderlo todo. El silencio que siguió a la revelación no era el mismo de antes. No era el silencio de la indiferencia, de la rutina o del abandono. Era un silencio denso, lleno de palabras aún no dichas, de sentimientos que ambos habían guardado con cuidado. Hasta ahora. William sostenía la ecografía como si pudiera desvanecerse si la soltaba. Su mano temblaba, sus ojos fijos en el papel. Cuando finalmente volvió a mirarla, estaba vulnerable por primera vez en mucho, mucho tiempo. No sé qué decir», murmuró. Amelia cruzó los brazos, firme. «No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Tú me conoces, Amelia. Sabes que no manejo bien las cosas cuando están fuera de mi control». Ella soltó una risa seca. «Oh, lo sé. Por eso vine con anticipación, porque este niño no va a ser un proyecto ni una hoja de cálculo. Y si controlar es la única forma que conoces de amar, entonces quizá terminamos aquí mismo». William caminó hacia la ventana, pasó las manos por su cabello. Se veía más pequeño, como si el traje ya no le quedara. Su voz salió baja, casi quebrada. «No sabía qué hacer después de esa noche. Me sentí expuesto, vulnerable, y como un idiota. Hice lo que siempre hago, huí». Amelia lo observaba desde lejos, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. No por su presencia, sino por sus palabras, el esfuerzo, el intento. «Te dejé sola», continuó él, «cuando por primera vez tú no lo estabas». Ella tragó saliva, pero no dijo nada. Esperó. Quería escucharlo todo. Pensé que si actuaba como si nada hubiera pasado, se desvanecería. Sería solo una noche, un error. Pero no fue un error, Amelia, no para mí. Ella se acercó, lentamente, aunque aún mantuvo cierta distancia. «Entonces, ¿por qué me enviaste esos papeles? ¿Por qué me trataste como si fuera solo tu asistente?» William la miró con una honestidad cruda, de esa que duele y cura al mismo tiempo. «Porque fui un cobarde.
porque pensé que alejarte me protegería. Pero la verdad es que nunca me he sentido más cerca de alguien que esa noche. Y eso me aterrorizó más que cualquier junta con accionistas o audiencia judicial. Ella no dijo nada. Sus palabras tocaban demasiado profundo y al mismo tiempo comenzaban a sanar grietas que ni sabía que seguían abiertas. William dio un paso al frente. No quiero huir de esto, no de ti, no de lo que tuvimos, y, sobre todo, no de este hijo. Hizo una pausa. Respiró hondo. Quiero estar ahí, como padre, y si tú me lo permites, también como hombre. Amelia desvió la mirada. El orgullo aún resonaba con fuerza en su interior, pero algo más fuerte empezaba a surgir, el deseo de no llevar esto sola. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Lo sé, y no te lo estoy pidiendo. Aún. Solo quiero una oportunidad para intentarlo, para hacerlo diferente esta vez. Ella lo miró de nuevo, y por un momento, el tiempo se detuvo, porque allí, frente a ella, no estaba el CEO ni el hombre detrás de un matrimonio pactado. Era alguien sin armadura, listo para reaprenderlo todo. Esto no será fácil, dijo ella. Nada que valga la pena lo es. Amelia volvió a sentarse, su cuerpo cansado pero el alma un poco más ligera. Voy a seguir adelante con este embarazo, contigo o sin ti. Eso no ha cambiado. Lo sé, y precisamente por eso quiero estar aquí. No porque tenga que hacerlo, sino porque elijo estarlo. Se acercó lentamente, sin prisa, como aquella noche a la luz de las velas. Se sentó frente a ella, mirándola a los ojos. No sé qué saldrá de todo esto, pero quiero formar parte, de verdad, con presencia, con errores si hace falta, pero con verdad. Ella respiró hondo, y esta vez las lágrimas salieron, silenciosas, cálidas, liberadoras. William extendió una mano, pero no la tocó. ¿Puedo? Amelia dudó, y luego, lentamente, dejó que sus dedos se encontraran en medio de la mesa. Fue un toque leve, pero firme, un puente silencioso entre todo lo que habían sido y todo lo que aún podían llegar a ser. En ese único gesto iba su confesión, no dicha con palabras, sino mostrada con presencia, no envuelta en promesas, sino en algo mucho más fuerte, la elección. Y por primera vez desde que supo del embarazo, Amelia no sintió que solo estaba llevando una nueva vida dentro de sí. Sintió que por fin estaba comenzando la suya propia. Desde ese día, William empezó a estar presente, no con flores ni discursos ensayados, sino con cuidado, con silencios respetuosos. En la primera cita médica tras la confesión, llegó 10 minutos antes, sentado en la sala de espera con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. Cuando Amelia salió del consultorio y lo vio allí, sorprendida, él simplemente dijo: «Pensé que tal vez te gustaría tener compañía». Ella dudó, y luego asintió. Caminaron lado a lado, sin tocarse, sin conversación, pero con algo nuevo flotando en el aire: intención. En las semanas que siguieron, empezaron a aparecer pequeños gestos, casi invisibles. Amelia llegaba a casa y encontraba fruta fresca en la encimera, sus favoritas, cortadas y empaquetadas. Una nota en el refrigerador recordándole que tomara sus vitaminas. Una botella de agua en su bolso de trabajo. Nada grandioso, nada invasivo. Solo señales de que alguien estaba prestando atención. Una noche, él apareció en su oficina con un sobre. Ella alzó una ceja. «¿Qué es esto?» «Los papeles del divorcio, rotos. Personalmente». Ella tomó el sobre, lo abrió. Los documentos estaban allí, sí, pero hechos trizas. No se dijeron palabras después de eso. Pero ella lo miró unos segundos más antes de volver a su escritorio. William comenzó a asistir a algunas de sus citas médicas. No a todas. Nunca insistía. Solo decía: «Estaré ahí si quieres que esté». Y cuando ella quería, él estaba. Sin el teléfono en la mano, sin interrupciones. Una tarde, después de una consulta,
Amelia se sentó en las escaleras de la clínica para respirar. Estaba con náuseas, cansada, emocionalmente drenada. Él se sentó a su lado y le ofreció un chicle. «Me sirve para el estómago. Tal vez te sirva a ti». Ella lo tomó y soltó una risita. «¿Has estado embarazado antes?» «No, pero estuve 2 horas en Google anoche». Ella negó con la cabeza, sin saber si reír o llorar. «De verdad lo estás intentando, ¿no?» «Lo estoy, aunque tropiece». Esa noche la dejó en casa y se marchó sin intentar entrar. Ella se quedó en la ventana viéndolo alejarse. Y lo extrañó. No su ausencia, su presencia, que ahora empezaba a importar. En el trabajo, Amelia empezó a notar mensajes sutiles en su celular. No eran declaraciones, solo recordatorios simples. ¿Comiste hoy? No olvides la cita de mañana. Aún tenemos que elegir el color del cuarto del bebé. Ella fingía no darles importancia, pero los guardaba todos. Poco a poco, el miedo inicial dio paso a algo incluso más arriesgado: la esperanza. Un sábado cualquiera, William apareció con un catálogo de cunas. Se sentó en el suelo de la sala y extendió las páginas sobre la alfombra. ¿Alguna de estas encaja? ¿En qué? ¿En la habitación del bebé? Number en nosotros, en este lío que intentamos entender. Ella se sentó a su lado y señaló un modelo de madera clara y sencilla. Esta, nada muy elegante, sin realeza, solo algo tranquilo. Perfecto, dijo él, anotándolo como si estuviera cerrando un trato. Ella lo miró de reojo. Sabes que no tienes que hacer todo esto, ¿verdad? Él levantó la vista. Lo sé, pero quiero hacerlo. Y lo que surgió de eso no fue presión, sino constancia. Un martes lluvioso, ella llegó a casa y encontró un abrigo seco colgado en la silla, té caliente en la mesa y un par de calcetines nuevos doblados junto a una nota. Noté que tus pies estaban hinchados. No respondió, pero esa noche, sola, lloró. No de tristeza, sino porque finalmente se estaba permitiendo sentir. Y hacía mucho tiempo que no había espacio para eso. Con el paso de los meses, él comenzó a dejarla en el trabajo. Nada más. Un «buenos días» en voz baja, una mirada breve, y luego el coche se iba. Pero en el asiento trasero siempre había algo nuevo. Una bolsa de bocadillos, un libro de nombres para bebés, una almohada nueva. Aún no dormían juntos, aún no se tocaban, pero el vínculo entre ellos crecía como raíces silenciosas bajo tierra. Entonces, un fin de semana, apareció con una propuesta inusual. ¿Puedo cocinar para ti? No sé mucho, pero ayer aprendí una receta. Prometo que no es venenosa. Ella lo miró con desconfianza. Sabes que soy exigente. Lo sé, pero tal vez logre impresionarte. Esa noche, la cocina se convirtió en un escenario de risas, movimientos torpes y harina por todas partes. Amelia se sorprendió riendo de verdad por primera vez en meses. William quemó la masa, olvidó la sal, pero sirvió todo con la ceremonia de un chef de 5 estrellas. 5 por sabor, 10 por el esfuerzo, bromeó ella. Él sonrió. Mejor que lo que me daba mi terapeuta. ¿Fuiste a terapia? Intenté. Lo dejé después de la segunda sesión. ¿Por qué? Empezó a hablar demasiado sobre mi infancia. Amelia rió, negando con la cabeza. Y esa noche, mientras lo veía recoger la mesa y lavar los platos, algo dentro de ella se calmó. Tal vez él no sabía amar como ella había soñado, pero lo estaba intentando como nadie antes lo había hecho. Lo que antes era ruido se volvió presencia, y lo que antes era ausencia se volvió un silencio lleno de significado. William empezó a aparecer en lugares que no requerían anuncio. Se sentaba en silencio en la esquina del cuarto mientras Amelia terminaba una llamada de trabajo. La observaba sin interrumpir, como quien admira un paisaje que ha aprendido a respetar. Ella, por su parte, ya no se molestaba. Con el tiempo, su presencia se volvió natural, como una taza de té caliente olvidada en el borde del escritorio.
sutil pero reconfortante. En la oficina, él la observaba manejar negociaciones difíciles con confianza. Sus ojos seguían sus gestos con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. A veces ella lo notaba, a veces fingía no hacerlo, pero siempre lo sentía. Una tarde, agotada, se quedó dormida con los pies sobre el escritorio. Cuando despertó, tenía una manta sobre los hombros y el aire acondicionado estaba apagado. Nadie dijo nada, pero esa misma noche, al abrir su bolso, encontró un par de calcetines de lana aún con la etiqueta. Asegurarme de que estés cómoda se ha vuelto mi nueva obsesión, decía la nota. Sonrió para sí misma en el ascensor. En casa comenzaron a compartir pequeñas tareas sin ceremonia. Se volvió normal verlos doblando ropa de bebé juntos en el sofá, sin decir nada. A veces William leía las etiquetas con exagerada seriedad. Esta manta es hipoalergénica, según la etiqueta, en 3 idiomas. Amelia reía. Te estás tomando esto más en serio que tus informes financieros. Los informes no lloran en medio de la noche, ni te orinan por suerte. Entre una prenda y otra, sus manos se rozaban sin intención. Y, a diferencia de antes, ninguno se retiraba. Era un contacto sin urgencia, sin deseo, pero lleno de ternura, de presencia, de historia. Una mañana, William llegó con una bolsa y una petición sencilla. Quiero armar la cuna hoy. ¿Hoy? Hoy, antes de que me arrepienta. Pasaron el día rodeados de tornillos, piezas sueltas y un manual mal traducido. Discutieron 3 veces sobre qué parte iba dónde. Él fingía saber lo que hacía. Ella se burlaba de su exceso de confianza. Al final, se rieron mucho. Y la cuna, aunque torcida, se armó. Así se queda. ¿En serio? Nuestro bebé dormirá inclinado, pero con estilo. Amelia miró la cuna, luego a él, y algo dentro de ella se calentó. Esa noche, tras una cena improvisada y media película, lo vio tomar su abrigo para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Quieres quedarte?, preguntó ella, con naturalidad. Él la miró sorprendido. ¿Estás segura? Ella asintió. Solo quédate. Eso es todo. Él dejó el abrigo sobre la silla y se sentó a su lado en el sofá. Se quedaron en silencio durante largos minutos, sin tocarse, sin hablar. Solo 2 respiraciones hundiéndose lentamente. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo lo permitió. Más tarde, cuando subió las escaleras, dejó la puerta ligeramente abierta. No dijo nada, pero William entendió. Y esa noche, por primera vez desde la casa de campo, ella durmió con él cerca, sin miedo, sin presión. En los días siguientes, siguieron así, en silencio. Él dejaba notas cortas. Análisis de sangre hoy. O las galletas saladas están en el gabinete de arriba. Ella respondía con gestos. Una taza de té extra en la cena. Una almohada esponjosa en el sofá cuando él se quedaba dormido leyendo sobre la paternidad. Fue en ese silencio donde mejor se entendieron. Un día, al abrir el botiquín del baño, William encontró un frasco de su colonia, discretamente colocado entre las cremas de Amelia. Junto a él, un espacio recién despejado en la repisa. Una invitación no dicha, un espacio reservado. La semana siguiente, sin decir nada, dejó un cambio de ropa allí. No hablaron de eso. No fue necesario. Una mañana lluviosa, Amelia bajó y encontró a William en la alfombra de la sala, leyendo en voz alta un libro infantil, probando entonaciones, practicando historias. Ella se quedó en la puerta, observando, y por primera vez supo con absoluta certeza que no estaba sola en este camino. Más aún, supo que ya no quería estarlo. La noche fue silenciosa, de esas donde incluso los relojes parecen latir más despacio. Amelia se despertó con un calambre extraño, nada como lo que había sentido antes, como si algo dentro de ella se hubiera movido. Presión nueva, primitiva. Se sentó en la cama,
manos sobre su vientre redondeado, tratando de respirar hondo. La habitación estaba oscura, y William había estado durmiendo en la habitación de invitados desde que ella pidió más espacio durante las últimas semanas de embarazo. Dudó en llamarlo. Pasaron los minutos, tal vez una hora. El dolor volvió, más fuerte ahora y en intervalos regulares. Amelia supo que había llegado el momento. Fue al baño, se lavó la cara, se cambió de ropa y tomó el bolso del hospital que ya tenía preparado. Al bajar las escaleras, encontró a William en la cocina, de pie, con una taza de té en la mano. Ya empezó. Fue todo lo que logró decir. Él no preguntó, ¿estás segura? No entró en pánico, no buscó el teléfono. Solo la miró a los ojos y asintió con calma. Te llevo en el coche. El silencio estaba lleno de respiración y de anticipación. William conducía con una mano en el volante y la otra descansando entre los asientos, lista para sostener la de Amelia en cualquier momento. Cuando otra fuerte contracción la golpeó, Amelia cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y su mano. Instintivamente, él no la soltó. En el hospital, la llevaron a triaje. William se quedó afuera llenando formularios y respondiendo preguntas como si cada detalle importara. Cuando finalmente lo dejaron entrar a la sala de parto, llevaba una credencial de visitante colgada del cuello y mantenía los ojos fijos en ella, como si su único propósito allí fuera sostenerla. «Estoy aquí», susurró, apretando su mano. «¿Te quedarás hasta el final?» Y después vinieron las horas. El dolor se intensificó. El tiempo se arrastraba como si se hundiera en arenas movedizas. Amelia gritaba, sudaba, lloraba, pero nunca soltaba su mano. Y William, acostumbrado a controlar salas de juntas y acuerdos multimillonarios, ahora estaba completamente impotente. Por primera vez, no podía controlar nada, salvo el amor que recién comenzaba a comprender. Ella le apretaba los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le enrojecieron. Él no se quejó, no se inmutó. «Lo estás haciendo increíble», le decía, incluso cuando ella decía que ya no podía más. «No puedo hacer esto». «Sí puedes. Has superado tanto, Amelia. Esto es solo un paso más». Las contracciones se volvieron más intensas, sus gritos se mezclaban con lágrimas, y entre los intervalos susurraba, «Estoy rota, tengo miedo». «Yo también, pero estoy contigo». Y en esa mezcla de pánico y rendición, el bebé finalmente llegó. Un llanto fuerte, mojado, vivo. Amelia no sabía si reír o llorar. William tampoco. Cuando colocaron al bebé sobre su pecho, el mundo pareció detenerse. Los ojos del niño se cerraron, su respiración se estabilizó, y Amelia, empapada en sudor, agotada, destrozada y renacida, miró a William como si lo viera claramente por primera vez. Él lloraba en silencio, sin hacer ruido. «Es un niño», dijo la enfermera. William apoyó su frente contra la de ella, aún sosteniéndole la mano. «Gracias por dejarme ver esto», susurró. «Gracias por quedarte». Horas más tarde, en la sala de recuperación, el bebé dormía en la cuna transparente junto a la cama. Amelia descansaba con los ojos entrecerrados. William estaba sentado en el sillón, mirándolos a ambos. Se levantó en silencio, se acercó a la cuna y tocó suavemente el diminuto pie de su hijo con un dedo. Amelia abrió los ojos lentamente. «Se parece a ti», dijo. William sonrió. «Espero que tenga el corazón de su madre». Ella no respondió, solo extendió su mano hacia él. William se acercó, la tomó y se sentó al borde de la cama. «Estuviste increíble», dijo él. «Solo hice lo que debía. Yo también estoy intentando». Ella lo miró y por primera vez vio a un hombre completo, un hombre presente, no perfecto, pero real. Esa noche nadie durmió mucho. Pañales, tomas, cólicos. Pero el caos se sentía distinto. Era compartido, humano, real. Y en medio de todo, entre los llantos del bebé y el cansancio, William sostuvo a su hijo y miró a Amelia.
Me diste más que un hijo. ¿Qué más? Un nuevo comienzo. Ella sonrió, y en esa habitación de hospital, sin glamour, sin grandes promesas, sin planes perfectos, nació algo que nunca antes habían conocido. Una familia. La casa ya no era la misma. Ahora el sonido dominante no era el eco del silencio, sino los llantos dispersos de un recién nacido. La medianoche tenía un nuevo propósito. Las habitaciones habían encontrado un nuevo alma. Y los días, nuevas prioridades. Ya nada seguía un plan estricto, y por primera vez, eso se sentía bien. Amelia, que solía medir sus horas con precisión quirúrgica, ahora perdía toda noción del tiempo entre tomas, baños y momentos en los que se quedaba dormida con el bebé en brazos. William, acostumbrado a reuniones agendadas y proyecciones trimestrales, se encontraba aprendiendo la diferencia entre pañales de día y de noche, y riéndose de sí mismo cuando ponía uno al revés. Aún no compartían oficialmente la misma habitación, pero compartían todo lo demás: las tareas, las decisiones, las noches sin dormir, los miedos, y sin darse cuenta, un afecto creciente. El bebé, que habían recibido con asombro e incredulidad, rápidamente comenzó a marcar el ritmo de ambos. William aprendió a preparar biberones como si desactivara una bomba. Al principio se equivocaba en las medidas, ganándose miradas reprobatorias de Amelia, pero seguía intentándolo. «Te estás volviendo bueno en esto», dijo ella una noche, mientras él calmaba al bebé con una nana desafinada pero dulce. «Creo que me estoy convirtiendo en un hombre multitarea. Aún necesitas aprender a mecer al bebé con una mano y responder correos con la otra. Un día a la vez», respondió con una sonrisa cansada. Los días se sentían iguales, pero cada uno era único. Amelia comenzó a ver a William de manera distinta, no con la vieja sospecha, sino con una mirada curiosa. Ya no era solo el ejecutivo rígido que había conocido. Era un hombre que intentaba aprender a ser padre, compañero, quizá algo más. Cuando cometía errores, se disculpaba. Cuando hacía algo bien, no pedía elogios. Simplemente continuaba. Limpiaba la casa en silencio, le quitaba al bebé de los brazos antes de que ella lo pidiera y decía: «Ve a descansar, yo me encargo», incluso cuando él mismo estaba agotado. Y fue en esos pequeños actos constantes donde el amor empezó a dejar marcas reales. Una mañana, Amelia bajó y encontró a William con el bebé envuelto en una manta celeste, durmiendo en sus brazos mientras él tomaba café con la otra mano. «Te levantaste con él a las 3 de la mañana, luego a las 5. Ahora oficialmente estamos despiertos». «¿Por qué no me despertaste?» «Porque necesitabas dormir. Tú haces todo». Ella se acercó y le acarició el cabello suavemente. Un gesto que salió sin filtro, sin muro. Él cerró los ojos por un momento, como si ese toque significara más que cualquier palabra. Las comidas se volvieron improvisadas. A veces comida para llevar, otras veces sobras recalentadas a toda prisa. Pero comían juntos siempre que podían, con el bebé acomodado en un nido acolchado en el centro de la mesa, porque él era el centro de su universo. Una tarde, doblando ropita en el sofá, Amelia dijo: «Nunca pensé que formar una familia implicaría tanta tela, y tanta risa en las horas más raras, y tanta paciencia, con los pañales o contigo». «Con ambos». Rieron y no necesitaron decir nada más. El tiempo pasó, rápido y lento a la vez. Las semanas se convirtieron en meses, y un día, viendo a William enseñarle al bebé cómo sostener un juguete de colores, Amelia sintió florecer algo dentro de ella. No era solo admiración o afecto, era amor, calmo, maduro, profundo. Esa noche, mientras él se preparaba para ir a la habitación de invitados, ella le tomó suavemente la mano. «Quédate», dijo sin mirarlo directamente. Él se quedó congelado, sin estar seguro de haber escuchado bien. «Aquí, conmigo». Ella asintió, no por obligación, sino porque ahora tenía sentido. Él dejó la almohada que llevaba,
Y esa noche los tres durmieron en la misma habitación, sin grandes discursos, sin ceremonia, solo ahí, juntos. Ella cerró el informe. Lo recuerdas como si hubiera sido ayer. Incluso recuerdo el vino, dijo, mirándolo por unos segundos. William se levantó, fue hasta la alacena y regresó con una pequeña caja en las manos. Pero, a diferencia de gestos pasados cargados de expectativa, esta vez parecía tranquilo. Antes de que digas algo, empezó, arrodillándose suavemente sobre la alfombra frente a ella. Esto no es una propuesta. No hay gestos dramáticos ni promesas. Solo es un símbolo. Abrió la caja. Dentro, un anillo simple, sin piedras, sin brillo. Solo plata pulida, delicado como un susurro. ¿Qué significa?, preguntó Amelia, con la voz apenas audible. Significa que ahora elijo quedarme, cada día, no por un contrato, ni por obligación, sino porque quiero. Ella tragó saliva. William, no te estoy pidiendo que lo uses ahora, ni mañana. Solo quería que supieras que el hombre que te entregó esos papeles de divorcio ya no existe. Amelia tomó la caja con cuidado, pasó los dedos por la delgada alianza, y algo dentro de ella cambió. No fue una oleada de emoción, sino una calma silenciosa que empezaba a florecer. Es hermoso, dijo, como si necesitara tiempo para absorberlo. Quise que fuera sencillo, porque lo que tenemos no necesita ser ostentoso, solo necesita ser real. Lo miró, y vio al mismo hombre que había estado a su lado en la sala de parto, que había dormido en sillas incómodas, que le sostuvo la mano sin necesidad, que sabía cuándo guardar silencio, que se quedó. El bebé se movió sobre la alfombra, soltó un pequeño murmullo y volvió a dormirse. William silenció el televisor con el control que tenía al lado. Otro gesto pequeño, casi invisible, pero lleno de significado. Amelia cerró la caja y la colocó encima del libro sobre la mesa de centro. Lo miró por un momento. Se quedaron mirándose. «Aún no sé qué va a pasar con nosotros», dijo. «Yo tampoco, pero quiero averiguarlo». «¿Contigo?» Ella sonrió, una sonrisa tranquila pero sincera. «¿Sigues durmiendo en la habitación de invitados? A menos que la invitación haya expirado, sigue siendo válida». Él se levantó con cuidado, cargó al bebé como si sostuviera un mundo entero, y lo llevó hasta la cuna en la habitación contigua. Amelia lo siguió con la mirada. Cuando volvió, se sentó a su lado en el sofá con naturalidad. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Claro». «¿Por qué ahora?». William se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, pensativo. «Porque finalmente entendí que el amor no es lo que sentimos, es lo que elegimos hacer con lo que sentimos. Y yo elegí no irme». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno de los dos dijo nada más. La caja con el anillo quedó cerrada sobre la mesa, pero algo dentro de ella ya se había abierto. El amor no llegó como un rayo. No explotó como fuegos artificiales. No hubo banda sonora ni votos susurrados bajo la luna. Llegó en silencio, con pasos tímidos, casi invisibles, pero cuando Amelia se dio cuenta, ya estaba allí, llenando espacios que antes solo eran suyos. Se hizo presente en una nota escondida entre las páginas de su agenda, escrita con la casi ilegible letra de William. «Buena suerte en la audiencia». Pero tú nunca necesitaste suerte, solo espacio, o en una cena improvisada después de un día agotador, pasta mal cocida y salsa de frasco servida a la luz de unas velas que sobraron del último apagón. No había romance obvio, pero sí intención, presencia. Y eso era suficiente. También se hizo presente cuando lo vio observándola con el bebé en brazos. Una mirada larga, silenciosa, como si intentara memorizar ese momento para siempre. Amelia empezó a notar los detalles, la manera en que él doblaba su manta con más cuidado que su propio traje, el cojín extra que ponía en su silla del escritorio, la forma en que mantenía su café a la temperatura justa, sabiendo que ella terminaría bebiéndolo frío de todos modos.
Las noches que antes eran solitarias, ahora tenían compañía. No solo física, sino emocional. Una noche, se despertó con el llanto del bebé. Se levantó instintivamente, pero al abrir la puerta de la habitación, lo vio a él ya en el pasillo, con el bebé en brazos. «Ya lo tengo», susurró William, su voz suave, casi melódica. «¿Lo escuchaste antes que yo? Creo que he desarrollado un sueño sensible». Ella se apoyó en el marco de la puerta, observándolos bajo la luz tenue. El bebé se volvió a dormir lentamente sobre el pecho de William, y en esa imagen Amelia sintió algo nuevo: seguridad. Una tarde, mientras volvían del pediatra, el coche se detuvo en un semáforo. Afuera, una pareja de ancianos cruzaba la calle tomados de la mano. William, en silencio, los observaba con atención. «¿Te imaginas así algún día?», preguntó ella. Él se tomó un momento antes de responder. «Solo si es contigo». Ella se volvió hacia la ventana, tratando de ocultar su sonrisa involuntaria, pero su corazón latía con un ritmo diferente. No hubo una propuesta oficial, ni una fecha fijada, pero poco a poco empezaron a comportarse como algo que nunca habían sido del todo: una pareja, un equipo, un refugio el uno para el otro. El domingo siguiente, mientras el bebé dormía en su cochecito, fueron juntos al supermercado. Amelia se reía de lo en serio que William comparaba marcas de pañales, estudiando precios y materiales, como si estuviera evaluando acciones en la bolsa. «Tratas los pañales como activos de alto riesgo». «¿Y no lo son, en algunos casos?». Sí, fueron estos pequeños rituales, listas de compras, baños del bebé, paseos por el parque, los que tejieron poco a poco el tejido de un amor real. Uno sin fantasías. Y en ese ritmo tranquilo, Amelia empezó a confiar. No por necesidad, sino por elección. Se permitió descansar mientras él cuidaba al bebé. Aceptó un beso de buenas noches sin pensar demasiado. Sonrió cuando él entró y se sentó a su lado por costumbre. En una noche fría, William la encontró sentada en el suelo del dormitorio, envuelta en una manta, mirando la cuna. «¿Qué pasa?», preguntó. «Solo pensaba en todo lo que ha cambiado. Da miedo». Ella asintió. «Pero también reconforta». Se sentó a su lado, envolvió a ambos con la manta y apoyó su cabeza contra la de ella. «A veces lo que más nos asusta es justo lo que necesitamos». Ella cerró los ojos y se quedó allí, sintiéndolo. Más tarde ese día, abrió el cajón de su escritorio donde guardaba el anillo. Sacó la pequeña caja, la miró, pasó los dedos por la banda lisa y lentamente, sin prisa, se lo colocó en el dedo. No como alguien que dice «sí», sino como alguien que dice «todavía estoy aquí». Y en ese gesto silencioso y modesto estaba la respuesta que William no había pedido, pero entendió de inmediato. Lo encontró en la cocina, preparando un biberón para el bebé. Él vio el anillo en su mano. No dijo nada. Solo sonrió, y esa sonrisa lo fue todo. Porque un amor que crece despacio no necesita declararse. Solo necesita sentirse, vivirse, respetarse. El tiempo pasó como pasa cuando la vida por fin encuentra su ritmo. No rápido, no lento, simplemente adecuado. El bebé creció rodeado de manos que aprendieron a cuidar, aún sin saber cómo al principio. William ahora cambiaba pañales más rápido que cómo gestionaba hojas de cálculo. Amelia conocía cada canción de cuna que su hijo adoraba, y algunas que ella misma inventaba. La casa, antes fría y excesivamente ordenada, ahora tenía juguetes esparcidos por el suelo, ropa del bebé colgando de las sillas y risas espontáneas resonando de habitación en habitación. Era un caos hermoso, real y, sobre todo, compartido. Una tarde cualquiera, Amelia revolvía un cajón viejo en su oficina buscando un documento y encontró otra cosa: la carpeta con los papeles de divorcio. Seguían ahí, intactos, sin firmas. El silencio que cargaban aún era poderoso, pero ya no dolía.
Los miró un rato. No los rompió. No los quemó. Simplemente cerró la carpeta y la volvió a colocar en el cajón. No como alguien que huye, sino como alguien que sabe que ya no necesita protección. Ahora sabía que amar también es tener la opción, y aún así, elegir quedarse. Esa noche, mientras William mecía al bebé en la sala, ella se sentó a su lado en el sofá. Permanecieron en silencio, viendo al pequeño quedarse dormido. Su suave respiración llenaba el espacio como música de fondo, para todo lo que no necesitaba decirse. William la miró y preguntó, casi en un susurro, ¿todavía tienes esos papeles? Ella asintió. Sí. ¿Crees que algún día querrás usarlos? Tardó un momento en responder. Los guardé, pero no como una salida, solo como un recordatorio de cuánto tuvimos que desaprender para llegar hasta aquí. William respiró hondo y tomó su mano. Antes pensaba que quedarse significaba estar atrapado, y luego miró al bebé en sus brazos. Ahora entiendo que quedarse es una elección, y nada se siente más libre que eso. Esa noche, antes de dormir, Amelia se quitó el anillo, no por arrepentimiento, sino como un ritual. Lo limpió, se lo volvió a poner y susurró para sí misma. Hoy también elijo quedarme. Los días siguieron con sus altibajos, fiebres inesperadas, noches sin dormir, brazos adoloridos, lágrimas sin razón, pero también con cafés compartidos en silencio, abrazos a horas extrañas, besos ofrecidos como agradecimientos y manos que se encontraban en la oscuridad. Un domingo, William llegó a casa con una foto enmarcada. Nada extravagante, solo los tres en el parque, el bebé sonriendo en brazos de Amelia y William a su lado con una mirada tranquila. Pensé que necesitábamos una foto real, sin posar. Ella colgó la foto en la sala y cada vez que pasaba junto a ella, algo cálido se agitaba en su pecho. No se necesitaba nada más. Y en una de esas noches tranquilas, después de una toma, un cambio de pañal y un baño largo y cálido, ambos se sentaron al borde de la cuna y vieron dormir a su hijo. No hablaron, solo entrelazaron sus dedos. El silencio entre ellos ahora era ligero, respirable, elegido. Y en esa imagen, dedos entrelazados, ojos en paz, un bebé durmiendo suavemente, estaba todo lo que nunca podría caber en promesas o contratos. Porque el amor verdadero no grita, se queda, y no termina con un felices para siempre. Termina con estamos aquí, juntos, por elección. Ahora que todo ha sido vivido, detente y piensa. ¿Cuántas veces has confundido presencia con obligación? ¿O amor con control? ¿Cuántas veces has creído que el amor solo importa si viene con promesas grandiosas, flores y declaraciones ruidosas, cuando en realidad los sentimientos más profundos se revelan en el silencio, en acciones pequeñas, en gestos que nadie ve? Quizás todavía estás esperando que alguien regrese con palabras bonitas, pero el amor real tal vez no venga con discursos, sino con constancia. Quizás lo que realmente necesitas no es alguien que diga «te amo», sino alguien que se quede, incluso cuando irse sería más fácil. Ahora dime, ¿qué parte de esta historia habló más fuerte a tu corazón hoy? Compártelo en los comentarios. Tu voz fortalece nuestra comunidad e inspira a otros a seguir creyendo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia que toque, sane y transforme. Envía este video a alguien especial. A veces, todo lo que necesitan es sentir lo que tú acabas de sentir. Y por supuesto, comenta abajo y cuéntanos desde dónde estás escuchando. Vamos a conocernos mejor.